Hola, buenas tardes, Día Político por TSI. Ustedes me miran con esta indumentaria, pero es que estamos en una acción ambiental, creo, histórica en el país. Desde hace 10 años, Plantatón.hn o Plantatón HN sigue siendo la actividad ambiental más importante de Honduras. Y fíjense que es una alegría compartida y es un éxito compartido que tenemos acá en Televicentro, Emisoras Unidas y en tunota.com, porque lo compartimos con usted. El éxito de esto no solamente es de Televicentro, de Tunota y de Emisoras Unidas, también es el suyo, porque usted también participa activamente en esta actividad. Y por eso este día es un día que hemos estado en celebraciones desde la mañana. Y esto comienza porque el ambiente es un tema muy importante en el país, no hay que descuidarlo. No hay que dejarlo al margen. Así que Plantatón hay para rato y usted puede participar activamente en cada una de nuestras actividades. Saludo aquí en el estudio, don Nelson Ávila. ¿Cómo está? Candidato presidencial del Pino o de una coalición. Es una coalición del Pino socialdemócrata. No hay que olvidarlo de socialdemócrata porque en realidad define una posición. El Movimiento 5 de Julio, Partido Migrante, y nosotros esperamos que también otras instancias como los hermanos del PSH y otros también puedan participar de esta gran coalición, porque el verdadero objetivo no son los partidos, el verdadero objetivo es transformar Honduras. Y más bien aquí este proceso nos ha demostrado que el tripartidismo es un monopartido en términos de tomar las decisiones. A la hora de la hora, los dueños de esos partidos se ponen de acuerdo en contra del interés de la nación, favorable a sus propios intereses. ¿Usted cree que el tripartidismo logró su objetivo de liquidar a los partidos pequeños en Honduras? Yo no llamaría partidos pequeños, yo por eso hablo de partidos alternativos. Lo que pasa es que en nuestra nación es fácil para algunos partidos, de una u otra forma, aparecer como grandes, con estructuras y todo lo demás, con el dinero del pueblo. La inmensa mayoría han sido capitalizados con fondos del pueblo hondureño, me explico, a través de la deuda política y también lo que le permite tener el poder en donde también se distribuye, a veces sin mérito, cargos políticos precisamente para que con ese exceso de ingresos se pueda financiar precisamente los partidos políticos. Así que todavía estamos abiertos y se pueden hacer esas coaliciones de hecho. Así que yo entiendo, yo no puedo hablar en nombre, aclaro, yo no soy directivo del Pino, soy su candidato presidencial socialdemócrata, pero en un contexto de coalición. ¿Está de luto la democracia con esta decisión que han tomado con los partidos emergentes? Para mí sí, y le voy a decir, el primer paso que dieron fue haber reformado en un año electoral, lo reformaron en el 2021, según la Constitución de la República dice que la ley electoral vigente es la que existe al momento del inicio del proceso electoral. ¿Cuándo se inicia un proceso electoral? En las primarias. ¿Cuándo fueron las primarias? En el 2020. ¿Cuándo se hicieron las reformas? En el 2021. Así que, si somos serios, eso es inconstitucional. Y ahí fue donde aumentaron de 150 a 200 municipios y de la mitad más uno, departamentos, 9 más 1, 10, lo aumentaron a 14 para impedir precisamente que muchas de las instancias nuevas pudiesen participar del proceso. Y ahora lo que ocurrió fue infinidad de hechos que yo he escuchado a la presidenta precisamente del PSH, Fátima Mena, y a otros plantear los problemas que tuvieron de última hora y también nosotros los tuvimos. Y los tuvimos, puedo decir, como si fuese una actitud que, aclaro, la misma presidente del Consejo Nacional Electoral acaba de declarar en un medio de acá que hay un programa que se instaló, sin saberlo ellos, dentro del CNE para estar llamando a personas que integraban las planillas de todos estos partidos para que renunciasen de los cargos y así crearon más problemas. A nosotros nos crearon ese tipo de problemas también. ¿Amparados en qué hechos? Bueno, eso tiene que investigarlo. ¿Y para qué existe la Fiscalía Electoral? ¿Para qué existe la Fiscalía también? Ahora, y aquí le termino, perdóneme, porque la Fiscalía no persigue a los que crearon el problema en las primarias internas. El problema en las primarias internas no fue que llegasen las planillas tarde. ¿Sabe cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Que hicieron un fraude enorme.
los 3 partidos se autorrecetaron no menos de 300,000 votos. Ese fue el verdadero problema y casi nadie habla de él. ¿Me explico? Ahora, sí, pero vaya, uno en casa sabe lo que tiene. Uno en casa sabe los enseres que tiene, los servicios que tiene. Ahora, si me aparece otro servicio en mi casa, es porque yo tengo que saber que ese otro servicio yo lo autoricé. Con esto no quiero que me malinterpreten los consejeros, porque como a veces hay mucha susceptibilidad en estas cosas, pero no me vengan a decir que no sabían que existía este tipo de comunicaciones, porque el fin de semana les estuvieron llamando a ustedes, a sus candidatos, y preguntándoles si realmente pertenecían o no pertenecían al PSH o al Pino Socialdemócrata. Cierto. Efectivamente. Así es. Bueno, yo creo que es que aquí hay, desde el Consejo Nacional Electoral, lo que está operando es desafortunadamente, una estructura criminal. Una estructura que viene a asesinar la democracia, una estructura en la cual pues ellos no responden a lo que la ley y la Constitución dice, que ellos deben ser facilitadores y el ente rector para que los partidos políticos puedan participar en elecciones transparentes en igualdad de condiciones, sino que ahí ellos están ejerciendo acción como politiqueros, que el politiquero es el que utiliza una posición de poder para servir intereses particulares o de grupos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral dejó de ser un ente político y se convirtió en un ente politiquero. Yo le comentaba antes de iniciar el programa que desde antes yo miraba el problema en el CNE y venía advirtiendo y venía respaldando desde el 9 de marzo que realmente esa repartición del tripartidismo nos está haciendo mucho daño. Pero hoy que tuve la oportunidad de estar de cara frente con los funcionarios y algunos empleados, la percepción que yo me llevo es la que uno siente cuando llega a su casa y de repente usted se da cuenta que se metieron los ladrones y que la han desmantelado, y eso es lo que ahorita hay en el Consejo Nacional, una institución desmantelada, a donde hay un desorden, ahí los que mandan son los dueños de los partidos políticos, a donde si les dicen, ¿sabe qué? Dejen a ese afuera, por más que usted se mate. Yo soy una mujer, usted me conoce, soy bien activa. El proceso de inscripción, hubieron 4 días que trabajamos de forma consecutiva, día y noche sin dormir. Nosotros nos íbamos hasta que cerraban, nos sacaban del Consejo Nacional Electoral, porque pues tenían diferentes turnos y ahí nos perdieron expedientes, no tramitaban los escritos, no llegaba la información tarde, no llegaba la información errada. O sea, vivimos un proceso a donde, viciado desde un principio, porque lo impugnamos, o sea, imagínense que era una circular, ni siquiera estábamos en el cronograma electoral. Nuestro proceso tenía que iniciar posterior a la convocatoria. Pero como la intención siempre ha sido eliminar las voces que incomodamos, porque somos voces que incomodamos. Somos voces que le decimos narcotraficante al que andaba la del Partido Nacional y le decimos narcotraficante al que anda la bandera Libertad y Refundación. Porque le decimos corrupto al que saqueó el Instituto Hondureño de Seguridad Social y le decimos corrupto al que está haciendo compras amañadas actualmente en la CESAL. Porque el problema no es que usted un enfermo no lo va a curar si usted lo cambia de cama. Usted tiene que tener soluciones reales y es lo que no hemos visto. Y como estas voces lo señalan y lo decimos, entonces, para nosotros es muy claro desde un principio que la intención es eliminar los diputados del Partido Salvador de Honduras. Hace poco salió un estudio donde decían que la bancada incluso podía aumentar su representación por el nivel de desgaste que hay del tripartidismo. Entonces el pueblo hondureño anda buscando como por quién pueden votar y obviamente los rostros y las personas que han demostrado con sus actuaciones en los espacios públicos esa congruencia, esa coherencia, teníamos mayor posibilidad de que la gente nos volviera a dar el voto de confianza a los que ya hemos estado o que apostaran por otros nuevos. ¿Y dónde los iban a encontrar? En los partidos alternativos, como el PSH, como el PINU. Y es por eso que para nosotros ha sido muy claro esta estrategia de querer eliminar. Mire lo que dice Fátima Mena.
opera al interior del Consejo Nacional Electoral una estructura criminal Claro. que está matando la democracia en el país. Y como yo pregunto de frente, ¿verdad? ¿Y qué papel tienen los 3 consejeros en esta estructura criminal que usted visualiza en el CNE? Bueno, yo creo que hay acciones, usted puede cometer un delito por acción o por omisión. Yo creo que ahí, en esas casas, yo creo que muchas de las cosas pasan precisamente por omisiones. Porque, vaya, por le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros presentamos un escrito donde estábamos impugnando el calendario o ese cronograma. ¿Por qué no nos dieron respuesta? Por omisión. ¿Por qué no sometieron a discusión el escrito? Lo pongan, que manifiesten públicamente, porque es como que un diputado no vote, pues, si para eso le pagan, y a los consejeros para eso le pagan, para que discutan esas cosas, pero no, como hay presiones de afuera, como los dueños les tiran línea, entonces ellos no resuelven. Lo mismo nos pasó con el escrito de solicitud de prórroga. Nosotros presentamos un escrito donde solicitábamos que se nos ampliara el plazo, pero como sabían que cumplíamos los requisitos, como sabíamos que estábamos organizados y listos, entonces ¿qué fue lo que hicieron? Simple y sencillamente se llamaron al silencio. Entonces, yo creo que esas son las cosas que laceran la democracia, y ahí es donde le digo, es un plan con maña. Esto ya está, esto fue una decisión que se tomó incluso antes que iniciara el proceso de inscripción, que se eliminara la participación política del Partido Salvador de Honduras. Completamente de acuerdo. Además, diré algo. El CNE, así como está estructurado, es inconstitucional. ¿Y sabe por qué es inconstitucional? Porque la Constitución plantea que todos los ciudadanos de esta república somos iguales. En consecuencia, cuando los ciudadanos nos unimos en una instancia, la representación no es la representación de una institución partidaria, es del ciudadano. ¿Y por qué solamente el tripartidismo tiene presencia en las mesas electorales también? ¿Me explico? ¿Por qué solamente el tripartidismo tiene presencia en las mesas electorales? ¿Por qué? Para ocultar sus fraudes mutuos. Porque hay diversas formas de hacer, como lo han hecho, en realidad, el fraude. Desde esta perspectiva, todas las instancias, inclusive la veeduría ciudadana, no debería ser solamente veeduría, debería ser una especie de contraloría, me explico, de lo que es el proceso de votación. Si queremos respetar la voluntad popular, ¿por qué hacemos todo para ocultarlo todo, o solamente para tener la representación de algunos que tienen el control del Congreso, el control de la Corte Suprema de Justicia, el control de la Fiscalía, el control del Consejo Nacional Electoral, el control del Tribunal de Justicia Electoral, el control del Registro Nacional de las Personas, el control del Tribunal Superior de Cuentas, el control del Instituto de Política Limpia y el control del Instituto de Acceso a la Información Pública? Además tienen el control en los ministerios, porque ahorita lo que funciona es en realidad un co-gobierno, hablemos claro. Hay representantes de todos los partidos, aclaro siempre. Cuando yo sea presidente, vamos a integrar por mérito a personas de todos los partidos. Perfecto. De todos los partidos, pero por mérito, ojo, pero todos enfocados en un plan de convergencia, desarrollar Honduras, enfrentar en un primer momento los problemas fundamentales que tiene el pueblo hondureño. ¿Cuáles son? 1, hambre. O sea, el pueblo hondureño se está muriendo de hambre. 70% vive en pobreza. Hablemoslo claro. 70 de cada 100 familias. Y esto utilizando el mecanismo que el Banco Mundial establece, que yo he sido crítico de ese mecanismo, es para disminuir la pobreza real. Segundo, hay que generar riqueza, porque es la única forma como usted puede disminuir la pobreza. Okay. Y estoy en contra, ojo, de cualquier tipo de paternalismos, asistencialismos. Esto que en realidad ocurre en América Latina. Hay que resolver el problema de baja calidad educativa. Hay que construir en realidad el derecho a la salud y también vivir en seguridad. Todo eso lo podemos hacer juntos, pero no divididos. Voy a la pausa. En la segunda parte del programa, ¿qué harán los partidos que quedaron fuera? ¿Qué hará Fátima Mena? ¿Buscará hacer alianza política con el Pino Socialdemócrata, con el Partido Demócrata Cristiano de Honduras? Porque a Fátima Mena yo no la miro haciendo alianzas ni con el Partido Liberal, ni con el Partido Libre, mucho menos con el Partido Nacional. Después de la pausa nos contesta.
Ahora con esto que ha pasado, que prácticamente quedan fuera los partidos, algunos partidos emergentes, en el caso del PSH, yo le pregunto a Fátima, ¿va a buscar alianza usted? Bueno, yo creo que primero es importante para nosotros seguir el proceso, Correcto. porque creemos que es importante que se mantenga el Partido Salvador de Honduras. Sí, Yo así honestamente, yo no dejo morir la esperanza. Y nosotros pues creemos que el Tribunal de Justicia Electoral se va a poner en una prueba de fuego, porque es una lucha, de hecho incluso está dentro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se creara esta instancia para asegurar que realmente hubiera confianza cuando suceden este tipo de atropellos por la politización partidaria de la autoridad y del ente rector en materia electoral. Entonces nosotros creemos que estamos convencidos, Ramón. Por eso, además, yo soy abogada, soy política, no es primera vez que estoy en proceso, y yo estoy segura que nosotros tenemos la gente y los cuadros, y ustedes lo ven. O sea, ¿cómo es posible que un partido que sacó 10 diputados y que incluso con la salida de Salvador, usted mira que incluso tenemos más adeptos, como el diputado, por ejemplo, Rolando Barahona? Tenemos algunos exalcaldes que volvieron y se estaban inscribiendo con nosotros de otros partidos. Hay una estructura, hay un grupo real, entonces nosotros esperamos que el Tribunal de Justicia Electoral, ante esta posible resolución por parte del CNE de querernos dejar por fuera, a poder acudir y a diferencia de otros años, esta ley es expedita. ¿Qué hacían antes cuando usted se iba a una instancia judicial? Le escondían el expediente, le resolvían cuando ya había pasado el proceso electoral. O sea, justicia tardía no es justicia. Hoy el Tribunal de Justicia Electoral para mí va a tener una prueba de fuego. Aunque hay un enorme desencanto para nosotros por la forma de repartición del poder, yo en la vida he aprendido que es bueno aprender a confiar, porque la desconfianza mata. Yo he visto gente desconfiada que después queda hasta trastornada porque andan con ese delirio de persecución y que no. Yo creo que en la vida uno tiene que dar siempre el principio de buena fe nos obliga a confiar. Nosotros de buena fe vamos a confiar y vamos a acudir al Tribunal de Justicia Electoral y esperamos que ellos resuelvan conforme a derecho. No les estamos pidiendo que nos hagan ningún favor, como ningún favor le estábamos pidiendo al CNE. Pero lo que le pedimos es que el tribunal sea realmente independiente y realmente sea la casa de la justicia. Esa palabra que yo creo que ya muchos hondureños ya ni creemos en ella, porque constantemente somos víctimas de tanto atropello, de tanta maldad que se vive y que pasa vista y paciencia de las autoridades y no hacen absolutamente nada. Hoy, con este mandato específico, con plazos y tiempos, que yo fui una de las que luchó porque el Tribunal de Justicia tuviera una norma, yo espero que nos resuelva. Y honestamente, Ramón, yo espero que en el Tribunal de Justicia Electoral se recuperen los espacios de participación, no porque nos los van a regalar, sino porque tenemos derecho y porque nos los hemos ganado por el trabajo político que hemos realizado. Y si hoy, repito, nos están dejando por fuera, es porque somos incómodos. Y con partido y sin partido, voy a seguir siendo incómoda, porque yo soy política no porque pertenezco a un partido, no porque tengo una convicción de que Honduras necesita que realmente se pelee por instituciones y no por personas, porque creo que el mal de este país es la corrupción y que debemos tener la capacidad de desmantelar todas las estructuras criminales que operan en todas las instituciones y que han desafortunadamente debilitado la institucionalidad. Creo lo que dice el doctor Ávila, que debemos llevar soluciones de poner dinero en los bolsillos de las personas. Yo coincido. Hoy la principal preocupación del pueblo hondureño es que no tiene que darle de comer. A ellos no les importa que si me inscriben o no me inscriben, eso no les importa. Y los entiendo, porque la preocupación del hondureño, desafortunadamente, no vive, tiene que sobrevivir diariamente pero es consecuencia de un Estado que a mí no me gusta decir eso, pero en realidad es que somos un Estado fallido, un Estado que no le puede garantizar la alimentación, la salud y la seguridad al 70% de su población. Es un Estado fallido. Pero ojo, es un Estado fallido generado desde la visión del tripartidismo.
porque al tripartidismo, para mantenerse en el poder, no quiere gente pensante, no quiere gente independiente, no quiere gente crítica, y por eso es que hoy nos ataca. Yo me voy a ir a la pausa y quiero que usted me reaccione sobre lo que le voy a consultar después de la pausa. El status quo en el que están el tripartidismo en Honduras, ¿cómo se puede combatir? Perfecto. Electoralmente hablando, Listo, ¿verdad? listo. Ya volvemos. Don Nelson Ávila, ese status quo en el que opera el tripartidismo en Honduras o en el que está sentado el tripartidismo en Honduras, ¿de qué manera ustedes, los partidos emergentes, pueden hacerlo caer si es literalmente hablando lo que corresponde? Creo que en Honduras el pueblo hondureño ha madurado en el último tiempo. Va a generar una ruptura con el pasado, yo estoy completamente seguro. La juventud, no solamente la juventud, toda la gente que quiere construir un país realmente viable. Óigame, Honduras tiene todas las condiciones para ser un país, le digo, en verdadera vía de desarrollo, a condición de que se cambien todos los liderazgos que han habido hasta este momento. Y digo liderazgos entre comillas, porque el líder es aquel que resuelve los problemas, líder es aquel que piensa y tiene mentalidad estratégica, líder es aquel que propone unir al pueblo. Eso hizo Morazán, ¿no es cierto? Y los demás que han sido presidentes, no todos, yo sí puedo respetar en la historia política de Honduras al menos algunos 10, ojo, de todos los partidos, me explico. Entonces, primero, el pueblo hondureño va a generar una ruptura. Segundo, hay condiciones objetivas para que eso se produzca. ¿Cuál es la condición objetiva? El pueblo hondureño ha visto que las cúpulas que controlan al Partido Libre, al Partido Liberal y al Partido Nacional, ¿a qué lo han llevado? A crear cada vez más caos, división de la sociedad, el problema de tener una sociedad caótica. O ministros tras bambalinas, ¿verdad? Hay algunos que no nombran ministros en unas carteras para que el que está tras bambalinas sea el verdadero ministro, ¿me explico? Ustedes los periodistas saben también a qué me refiero. Esto está ocurriendo en las últimas 24 horas en Honduras. Eso no debe ocurrir. Hay que respetar la institucionalidad en todas sus formas. El enorme problema, a mi manera de ver, es la concepción de la política. La política, cuando se estudia, la política está hecha para crear civilización, para crear desarrollo. Algunos se dicen políticos y son más bien la antítesis, o sea, lo contrario de la política, y esos son los que en su mayoría controlan a los partidos políticos dominantes en Honduras, no digo mayoritarios. Le adelanto, los 3 partidos en este momento han demostrado su incapacidad desde el gobierno. Los 3 partidos ahora son la mitad de lo que eran cuando llegaron al poder. Y eso lo saben muy bien ellos. Por eso utilizaron las primarias e internas para legitimarse, entre comillas, utilizando al mismo tiempo, por eso yo le digo, todos se concentraron y atacaron solamente a las Fuerzas Armadas y a la gente del CNE del problema de que llegaron tarde a la mesa, para desviar la atención de lo fundamental. ¿Cuál era lo fundamental? Imposible que el Partido Nacional hubiese tenido casi 900,000 votos. Imposible que el Partido Libre hubiese tenido 800,000 votos. Imposible que el Partido Liberal hubiese tenido casi 700,000 votos. Eso es exactamente las propuestas de cómo se ponen de acuerdo ellos para aumentar frente a la sociedad un supuesto porcentaje. Yo le tengo una información. Van a perder el 30 de noviembre del 2025. ¿Y por qué van a perder? Porque el pueblo hondureño quiere soluciones y ustedes no se las han podido dar. Lo lamento, pero ustedes más bien han dividido a la sociedad, han empobrecido a Honduras, se ponen de acuerdo en lo que les interesa para autoblindarse, pero no se ponen de acuerdo en generar leyes para beneficio del bien común. Ese es el objetivo de la política, el bien común. Un minuto para concluir. No, decir que nosotros estamos firmes, nosotros vamos a luchar por Honduras. Creo que este es el año a donde no debemos rendirnos. Si nos cierran una calle, buscamos otra. Si nos caemos, nos levantamos, porque este año se van los corruptos y se van los que tienen de rodillas a este país. Pueblo hondureño, ánimos, estamos firmes luchando por Honduras. Gracias, Fátima. Gracias, Marta. Mucho gusto, amigo. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.